Hola, bienvenidos y bienvenidas a Miradas Oníricas en su capítulo número 22. Mi nombre es Chantal Huerta, soy terapeuta integral especialista en sueños y el día de hoy nuestro live se titula La música de tus sueños, enseñanzas desde... se me fue. Enseñanzas desde el sonido y la música, ¿sí? Bueno, ¿por qué quisimos conversar sobre este tema? ¿Por qué quise traer este tema? Es porque para que podamos explorar, por un lado, los conceptos de sonoterapia, de musicoterapia y qué influencia puede tener la práctica de estas disciplinas en los sueños. Además, yo me imagino que a muchos y muchas de ustedes quizás les ha sucedido a veces tener un sueño en donde hay vamos a llamar, una vibración de sonido, hay una melodía, hay una canción quizás de fondo o incluso instrumentos musicales. Entonces la idea también es que con la ayuda del especialista que nos acompaña hoy día, poder ahí extraer algo de información que nos sirva cuando soñamos de esa forma también, ¿ya? Bueno, para comenzar, para hablar de este tema nos va a acompañar David Silva. Él es psicólogo y musicoterapeuta y también creador del oráculo del sonido. Así que espero que les guste el live de hoy y ya le voy a dar el pase a David. David, ahí te envié la invitación. Hola Paulina. Hola, hola. Hola David, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Tanto tiempo que no nos veíamos. Así es, todo bien por acá, como siempre con calor. Y aquí empezando los días más bonitos. Saludos a mi Qué amigo bueno, Sebastián ahí que se está conectando. Y al Manu Coach. genial. David, como siempre yo a todos mis invitados e invitadas les pido que se puedan presentar en sus propias palabras y así también que la gente pueda conocer un poco de la historia, de cómo llegaste a dedicarte a este tema, la musicoterapia, la sonoterapia y bueno, cómo de ahí empezaste también a descubrir cosas vinculadas con los sueños. Sí, bueno, gracias por la invitación. Gracias a las personas que están viendo el live, que lo van a ver más adelante. Bueno, yo soy David Silva Muñoz. Estudié psicología, soy psicólogo de profesión. Estudié música también, soy músico, me tengo ahí algunos, toco en grupos de música, proyectos más solistas también. Desde chico me dedico a la música. Vengo de una familia que es religiosa, evangélica, del sur de Chile, de Coronel. Entonces, en la iglesia siempre la música es algo que prima, como la estudiantina se le llama. Entonces, desde chico estuve en contacto con música, con guitarras, con bombos, panderos, entonces, y la voz, el canto, ¿cierto? Porque, y lo interesante que yo ahora último he ido analizando es que además de la música en sí, recuerdo como mucho el fenómeno que se genera cuando en grupos se cantaban esas canciones, en la iglesia, por ejemplo. Como que ¿Ya? hay una conexión, algo pasa. La música como que conecta desde un área bien interesante, que después desde la musicoterapia hay un sentido, ¿cierto? Se le da una lógica más científica, pero en sí en cuanto a fenómenos, lo que a mí ahora recordando me llamaba la atención era lo que se generaba cuando venía la parte, al menos en la iglesia, ¿cierto? De la música, como que era un regocijo, toda la gente feliz cantando, o muy melancólica y todos conectados, todas las personas involucradas en una misma sintonía, porque estaban todos sintiendo de una forma similar a lo que la canción proponía. Entonces, vengo un poco desde ese lado, eh, me dedico a escribir, a hacer música también, a componer. Entonces, yo creo que el vuelco hacia ver lo terapéutico en la música se da cuando en psicología, cuando yo estaba estudiando la carrera, Carla Usach, en la Universidad de Santiago de Chile, e hizo un diplomado en psicología transpersonal, humanista transpersonal, como por el 2009.
Y ahí, claro, pues ahí como que uno empieza a ver que hay muchas maneras de cómo poder generar instancias terapéuticas, desde el arte, Ujú. no solo desde la conversación, ¿cierto? Sino que desde el arte también. Entonces, en base a eso, yo empiezo de a poco a ver los vínculos que hay. Y el primer vínculo concreto que tengo en relación a la música y lo terapéutico, la terapia, viene desde la sonoterapia, desde la terapia con sonido. Yo en la universidad también, con un amigo muy querido, en la casa de un amigo muy querido, el Javier Torres, él vivía en la casa donde él vivía, su tía tenía una campana tibetana. Y ahí fue la primera vez que yo tuve como el primer contacto. Y él me decía, no, mira, esta campana mi tía la usa, me decía, para hacer limpieza, para limpiar los espacios, para armonizar. Yo, ya, qué Ya, interesante. Y él la golpeó la campana y la hizo girar con la varita y empezó a sonar así como, no como lo tipo que uno las toca así, ¿cierto? Sino que empezó a hacer un sonido tan interesante que ahí yo me puse a investigar más. Dije, bueno, ¿qué es esto? Una campana tibetana. Llegué a los cuencos tibetanos y llegué a un curso que hacían acá en Santiago de terapia con cuencos, de cuarzos era. Y ahí lo tomé, y ahí de a poco empecé a tomar las formaciones que había acá en Santiago, con el Claudio Guzmán, con la Paulina Heyman en ese tiempo, y después fui a estudiar a Nepal y la India. Como que me motivé y quisiera estudiar más, a profundizar más, desde la fuente, desde la raíz, y ahí como que tuve la oportunidad de estudiar la terapia en Nepal, con un maestro que estuvimos ahí como un mes haciendo él enseñándome directamente en su propia casa, porque el centro donde él enseñaba estaba cerrado en reparación, entonces tuve la oportunidad de estar ahí en su propia, en su hogar, en su casa, como recibiendo la enseñanza. claro. Eh, y eso fue por el 2012, hace justo 10 años, 10 años. Y luego de eso, bueno, me dediqué, llegué acá a Chile, estudié música el 2017, pero mientras pasaba todo ese tiempo yo experimentando con los cuencos, con una amiga, la viole, eh, practicando, poniéndolo en práctica. Y ahora, bueno, después de ese tiempo, para llegar como a este tiempo ahora al presente, hace 2 años que tomé la formación en musicoterapia, que ya es otra área, es otra vertiente, no es lo mismo, no es, y aquí lo vamos a hablar, tiene una visión distinta a la sonoterapia, a la musicoterapia. La musicoterapia, por ejemplo, acá en Chile se enseña la formación que se da como la formación que hay la da la Universidad de Chile, la musicoterapia. La Ok. sonoterapia uno la estudia como en centros particulares, no es un estudio universitario. Yo, por ejemplo, cuando lo fui a estudiar allá en Nepal, era un maestro, ¿cierto? Claro. Particular, de forma... entonces ahora ya me encuentro finalizando esos estudios, ese postítulo universitario de musicoterapia, y ahora estamos acá hablando con Chantal sobre la música. Pero eso es como un poco el resumen de mi recorrido y cómo llego ahora a este momento, tratando de unir un poco, yo creo, estos dos. Claro, qué bonita historia y qué buena la oportunidad que tuviste de poder ir, viajar y aprender, como dices tú, de la fuente de donde venía todo este conocimiento. David, entonces partamos con la diferenciación, porque yo, por ejemplo, cuando te invité a participar, ¿cierto? Estuvimos conversando un poquito cómo podíamos enfocar el live. A mí me sorprendió esto de que yo no sabía la diferencia entre musicoterapia y sonoterapia, entonces me parece que sería también un punto bien interesante antes de entrar en el tema de los sueños. Sí, ¿Qué es la musicoterapia? ¿Qué diferencia tiene con la sonoterapia? sí, mira, se puede explicar de una manera más o menos simple desde lo que se propone teóricamente. Porque justo ayer yo entregué una tesis de un magíster que estoy haciendo en musicoterapia y el estudio que hice fue justo con lo que se encontró en el estudio, la tesis que yo tuve la oportunidad de hacer, fue que la teoría te dice algo respecto a lo que es la sonoterapia, pero cómo se practica o en la práctica es otra cosa, es distinto. Entonces, lo que yo voy a explicar va a ser teórico primero y después voy a ver como una sutileza de lo que es en la práctica. Porque claro, uno puede describir teóricamente, no sé, qué es el arte o la pintura, por ejemplo, qué es una carrera de
claro, como se explica teóricamente, en la práctica no necesariamente es lo mismo, pero la sonoterapia sí tiene que ver con que, bueno, es una terapia que se considera una terapia complementaria. Dentro de las terapias complementarias, una terapia vibracional, donde el principal recurso o elemento terapéutico es el sonido, la sonoterapia. Entonces, como tiene una lógica energética, los sonidos serían capaces de generar a modo de resonancia cambios en los desequilibrios que uno pudiese tener a nivel energético o físico. Entonces, existe este principio de resonancia, que es el principio de resonancia que yo tengo un estímulo y ese estímulo una frecuencia potente de un gong. Oye, espérame un cachito, que estoy teniendo dificultad con el audífono, entonces déjame cambiarlo, Cámbialo porfis, nomás, y le damos, ¿ya? Espérame un cachito. cámbialo nomás. Mientras podemos contar un chiste conmigo. Sí, porque si no, no te voy a poder hacer bien las preguntas, no voy a seguir bien el hilo de la conversación. Y está sonando una madrugada en este momento fuera de mi casa, entonces... No me eché ni un chiste para rellenar. Mira, o sea, yo no sé qué onda, pero en este momento está tocando una batucada fuera de mi casa. Ya, David, perdona la interrupción. Entonces, me estabas contando la parte de la resonancia y la vibración. La vibración. Por resonancia, ¿cierto? Uno lograría entrar en un estado vibracional, ¿cierto? Donde, entre comillas, uno se afinaría en una frecuencia como de sanación. El sonido, en el fondo, te ayudaría a entrar en una frecuencia tal que tú podrías sanarte o te sanas, ¿ya? Entonces, la enfermedad desde la sonoterapia se entiende o se comprende como un desequilibrio energético. Hay algo que viene a desequilibrar y te rompe, por decirlo así, el equilibrio, la armonía o la homeostasis interna. Entonces, a través de los sonidos, las frecuencias, tú volverías por resonancia, a entrar nuevamente en ese estado de resonancia, de homeostasis, como de equilibrio. ¿Ya? Eso es en términos muy generales. Entonces, claro, desde la misma definición, es el sonido el principal motor de cambio. La frecuencia, la vibración, el impacto que te genera. Por otro lado, la musicoterapia tiene un tema asociado principalmente a cómo la experiencia sonoro-musical te ayuda a generar un vínculo, ya sea con el terapeuta o con las demás personas que participen en una sesión de musicoterapia, o bien un vínculo contigo mismo, producido por la experiencia sonora, por la experiencia musical. Entonces, es lo vincular, es lo que en la musicoterapia se pone un énfasis muy potente. Y cómo yo a través de ese vínculo que genero, así como, por ejemplo, lo que yo te relataba al inicio de la iglesia, ¿cierto? Como esto, cómo estamos cantando toda esta canción y estamos relacionándonos y sintiéndome yo parte de un grupo y lo que me genera esa experiencia, ahí está lo terapéutico. Ya. Entonces, en la sonoterapia, el principio, más allá del vínculo no, en la teoría, lo importante es la frecuencia, el sonido te impacta y te afina. En la musicoterapia es la experiencia lo que te puede llevar a cambios, a introspección, a ver qué es lo que te ocurrió con esta experiencia, etcétera. Eso podría ser una definición como muy general. Sin embargo, lo que yo encontré, por ejemplo, en este trabajo de investigación es muy interesante porque en la sonoterapia el vínculo terapéutico es muy importante también, o sea, es relevante. No es que la persona llegue en silencio y así, sin hablar nada, se acuesta en la camilla y yo empiezo a tocar los cuencos, la persona se sana y después se va. Eso no es así. Siempre hay una conversación previa, bueno, en qué te puedo ayudar, cómo te has sentido, ¿no, David? He andado con mucha ansiedad o estoy estresada o siento que algo me pasa a nivel de la comunicación. Bueno, hagamos un análisis, no sé, con los chakras, veamos qué estará pasando con los chakras. Bueno, aquí, claro, será algo a nivel del chakra 5, la comunicación. Entonces, con los cuencos vamos a tratar de armonizar los canales, de desbloquear los chakras, y luego de la experiencia sonora, de un baño sonoro, por ejemplo, uno pregunta, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Qué ocurrió en esto?
no, me sentí un poco mareado, este sonido no me gustó, este me gustó mucho, me acordé de mi papá, de mi mamá, no sé, lo que haya ocurrido en la experiencia, y ahí se hace una reelaboración también. Eso es como Ya, en la sonoterapia se da, eh, por lo general, una sesión como estándar. Entonces, no es tan a la mano, no está como tan al pie de la letra la definición teórica de cómo se vive en la práctica la sonoterapia, porque el vínculo y la elaboración, finalmente, siento yo, también es la experiencia sonora lo que te da, lo que te genera el cambio. También. Además de lo potente y de lo que el sonido efectivamente puede generar, algo pasa en cómo se vive la experiencia sonora. Entonces, bueno, eso es como un poco, pero ahí estas son como las dos visiones de cómo se trabaja con los sonidos de forma terapéutica. perfecto. Y ahí entonces, ¿cómo empezamos a hacer este nexo con el tema de los sueños? Sí, Porque lo que a mí se me ocurre desde lo poco que conozco en cuanto a música es que yo digo, bueno, hay ciertas melodías que, por ejemplo, a veces me pasa que aparecen en mis sueños. Por ejemplo, hay personas que son muy de tener sonidos, de olores, y a mí en mi caso es muy raro que yo sueñe de esa forma. Entonces, cuando yo sueño con una melodía, con una música, que es un mundo que para mí no es tan cercano, no tengo conocimiento en eso, me parece súper extraño. O sea, ¿por qué de repente aparece un instrumento o una canción o una melodía y qué vínculo tiene eso con esto que estamos conversando? sí, bueno, lo voy a hablar primero desde la sonoterapia y quizás después desde una visión, no sé si desde la musicoterapia, pero desde otra perspectiva. Desde la sonoterapia, lo que ocurre es que, tal como cualquier terapia energética, flores de Bach, incluso el biomagnetismo, que es lo que trabaja, o gemoterapia, algo ocurre a nivel energético que la gente reporta que empieza o comienza a tener más sueño. Algo moviliza, ¿cierto? Se moviliza algo y la gente empieza a tener más sueño. En las sesiones de cuenco, por ejemplo, sonoterapia, hay personas que dicen, no, yo hace, no sé, 10, 12, 15 años que no tengo ningún sueño. Y luego de un par de sesiones las personas vuelven a tener sueño. Entonces, a nivel energético, algo ocurre en ese estímulo o en ese movimiento en las esferas como energéticas que repercute, al parecer, a nivel psíquico, desde donde desde la psicología se entiende que está como toda la dimensión onírica, ¿cierto? Como la elaboración. Pero desde la sonoterapia eso ocurre, y no solo desde la sonoterapia, como que los estímulos o este movimiento energético empieza a generar también un movimiento energético, pero psíquico, desde donde se podría explicar que empiezan a existir más sueños. Otra variable u otra visión es que, claro, como uno empieza a conectar a nivel energético, con su alma, con su espiritualidad, también hay otras ramas desde donde se entienden los sueños, porque también hay muchas, que hablan justamente que los sueños son una conexión como con nuestra espiritualidad o con nuestro yo interior o con este aspecto más sutil. De hecho, ¿para qué hablar en la Biblia? Todas las grandes revelaciones que hubo fue a través de los sueños, ¿cierto? Como, Claro. o cuando Jesús hizo entrar en un sueño profundo a Adán, no sé, y todo eso. Pero algo ocurre a nivel energético espiritual y estas terapias al parecer como que te llevarían a conectar con eso. Desde otro punto de vista, más psicológico y más desde la vertiente quizás musicoterapéutica, porque por ejemplo la musicoterapia, por cada línea o corriente psicológica que existe, hay una corriente de musicoterapia también. Hay una musicoterapia que es psicoanalista, por ejemplo, psicoanalítica, hay una musicoterapia que es más conductista, hay una musicoterapia que tiene una corriente, una visión más humanista. Entonces, lo que ocurre desde este punto de vista es que la música, al ser un lenguaje, ¿cierto?, no verbal, te va comunicando, te hace conectar justamente con esas áreas que no pasan como necesariamente por un nivel lógico, racional, sino que conecta a nivel más bien inconsciente. Entonces, ahí es donde a nivel inconsciente, la música, estos estímulos, estas asociaciones que se van dando, permiten que emerjan elaboraciones oníricas.
Entonces hay un tema como más de conexión con el inconsciente, más allá de lo espiritual o energético que se podría ver desde la sonoterapia. Aquí hay directamente una conexión como a nivel de tu inconsciente, producto de esta conexión simbólica o no verbal que te genera la música. Entonces, por ejemplo, lo que tú comentas, de repente, porque hay personas que sueñan con melodías o con alguna canción en específico, puede ser justamente porque dos cosas. Si es que uno sueña con olores, con colores o con música en un sueño, por lo general eso se asocia desde la psicología a la emocionalidad que está involucrada dentro de los sueños, dentro de lo simbólico, cómo se plasma lo emocional, los colores, por ejemplo, o cuando uno sueña en blanco y negro en colores, tiene que ver con cómo se expresa algo a nivel emocional en los sueños. Y por otro lado, si es que, por ejemplo, yo soñé con una canción, no sé, que no me había acordado hasta que la soñé, pero esa canción yo la escuchaba siempre cuando íbamos de vacaciones con mis papás a la playa, cuando yo era chico, por ejemplo. ¿Por qué esa canción apareció en el sueño? Tiene un simbolismo específico de la situación o la experiencia. Tú estás conectando en el fondo esa experiencia de cuando tú escuchaste esa canción, o sea, ibas en el auto y te acordaste, anímica o energéticamente hablando, qué es lo que esa experiencia, esa canción tiene ahí anclado, que en este momento te está haciendo algún sentido o no. Y esto también tiene que ver con un aspecto como más simbólico, ¿cierto? Porque justo soñé con este momento. De ahí uno puede empezar a analizar como simbólicamente, bueno, ¿y qué tiene que ver ese momento en mi momento actual? ¿Por qué lo habré soñado ahora? ¿Qué implicancias tenía eso? ¿Por qué etcétera? Entonces, siempre va a tener que ver con algo simbólico de lo que representa esa canción o esa música para mí. Perfecto. Eso en el fondo podría ser la elaboración. Y eso en mi momento actual, bueno, ¿qué es lo que implica ahora eso, ese recuerdo en el fondo? Así, muy a grandes rasgos, se podría explicar la relación que hay o cómo te conecta la música, o la sonoterapia, la musicoterapia, con lo onírico. Ahí sabes que me viene otra pregunta ahora, que es que, me imagino cuando las personas van a sesiones contigo de sonoterapia, musicoterapia, o si mezclas las dos, me imagino que no todas tampoco tienen este efecto de soñar más, sino que hay algunas que dicen, ok, o sea, esto influyó en que ahora estoy soñando más. ¿Tú tienes alguna idea o teoría de por qué ciertas personas reciben esto y sueñan más y otras no? ¿Qué hace a las personas que empiezan a soñar más, por decirlo así, más propensas a que se active el mundo onírico versus la que recibiendo la misma terapia no reaccionan así? ¿Tienes alguna teoría por ahí con lo que tú has hablado? Yo tengo teorías, tengo muchas ideas, no todas corroboradas como científicamente, pero esto yo lo he leído en algunos lados, yo he leído esto que tiene que ver con la manera en cómo tú estás viviendo el momento, el momento en el que estás soñando, en el momento presente como de tu vida, de tu realidad como psíquica, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que hace en el fondo una sesión de sonido, una sesión de musicoterapia o la psicología o la disciplina que sea? Es que tú empiezas a generar movimientos energéticos psíquicamente, ¿cierto? Si tú empiezas a recordar situaciones no sé, de vinculares y ver cómo son tus relaciones familiares o cómo fue, no sé, pues cómo es la relación con tu papá, la relación con tu mamá o recordar cómo se daba la dinámica en tu infancia, eso efectivamente internamente genera algo, como un movimiento. Y como se genera un movimiento psíquico, energético, eso va a tener una repercusión a nivel como desde que se está moviendo energéticamente algo desde un nivel más inconsciente, y eso se va a representar simbólicamente en un sueño. Entonces, hay una explicación más bien como de dinámica energética que te genera simbólicamente a nivel de los sueños, se manifiesta en el fondo ese movimiento psíquico, simbólicamente hablando, a través de un sueño. ¿Qué es lo que pasa si es que, por ejemplo, tú eres una persona donde puede que
existen resistencias a esos movimientos. Ya. Entonces tú, por ejemplo, analizas, estás en terapia, ¿cierto? Llevas 4 o 3 meses en terapia, pero tu lógica netamente ha sido más como fenomenológica, en el sentido de ir observando, bueno, sí, esto pasó así, esto fue así, no hay un involucramiento, en el fondo tus movimientos son más concretos, son más como de análisis o de observar, más que de generar un movimiento donde se involucre, por decirlo así, también la emocionalidad o algo más profundo. En ese caso, cuando hay movimientos que son más, no sé si llamarlos rígidos, pero no con una conexión tan profunda, quizás el nivel de energético que te podría conectar para llevar a simbolizarlo en términos oníricos no es el suficiente o no conecta desde ahí, sino que es algo más lógico, se manifiesta más, se sigue más moviendo más como dentro de una área, de una banda. Entonces, yo creo que, y esto pasa, bueno, también cuando, por ejemplo, hay personas que están muy enfocadas o muy centradas en un trabajo, no sé, yo, por ejemplo, esto es lo que tengo que hacer y no hay más. O sea, este es mi camino, este es mi objetivo y no me puedo encargar de nada más porque esto así es mi vida y así lo tengo que hacer como persona, por decirlo de alguna manera, como con una estructura más rígida. Los sueños, como son mensajes, llamémoslos desde tu propio inconsciente o desde la visión junguiana, los sueños te vienen a mostrar de la manera en que tú quizás estás polarizando para llevarte luego a centrar, ¿cierto? Es que yo desde mi lógica digo, no, esto es lo que yo tengo que hacer y me da lo mismo si me estoy como polarizando todo, no puedo hacerlo de otra manera porque este es mi camino. Ahí quizás uno también puede dejar de poder tener o recordar, ¿cierto? Porque igual los sueños, la manifestación se puede generar, pero de poder visualizarlos y tenerlos. Entonces también tiene que ver con cómo uno enfrenta esos procesos. Personas que puedan tener una estructura más rígida o más lógica, capaz que en alguna circunstancia no se genere esa conexión a nivel energético que al menos desde la visión donde yo los trabajo, es necesario para que emerja un sueño. Entonces, al menos así es como lo he ido viendo. Y claro, si es que una persona, por ejemplo, con una estructura, llamémoslo más rígida o más concreta, a nivel de terapia o energéticamente con los cuencos, con péndulo hebreo, empieza a generar esa conexión más profunda, es probable que puedan poder a emerger más sueños. Pero siempre va a depender también de cómo se van dando esos movimientos internamente, psicológicamente, desde lo que yo creo. Como digo, no he leído como otra fuente donde que lo puedan hablar desde lo energético, por ejemplo. Claro, o sea, ahí con lo que tú me describes, podría entonces concluir o inferir que las personas que están más conectadas consigo mismas a nivel emocional podrían ser más propensas a que al recibir musicoterapia y sonoterapia desarrollen también recuerdos de sueño o elaboren más imágenes oníricas. Claro. Y personas que están como desconectadas de la parte emocional, de definir qué es lo que sienten o cómo emocionan sus procesos, les faltaría más tiempo quizás en el mismo trabajo para poder llegar a un sueño. Yo siento que sí, yo siento que tiene que ver con un movimiento, porque también podemos ver desde dónde, yo creo que claro, para llegar a esto hay que ver también desde dónde estamos entendiendo los sueños, como partir como quizás también ahí cómo se puede dar o desde dónde lo entiendo yo, o desde dónde lo he estudiado, que tiene que ver con que los sueños son representaciones psíquicas, simbólicas, de aspectos internos tuyos. Entonces, si uno sueña con, no sé, con la prima en la playa X, bueno, ¿qué es lo que representa para ti esa prima en esa playa X? No, mi prima es una persona súper aventurera, dinámica, y esa playa, ahí, no sé, falleció un familiar. Entonces, ¿cómo se mezclan? ¿Qué es lo que está representando simbólicamente en ese sueño? La prima, que tiene que ver con algo energético, ¿cierto? Dinámico, y esta playa donde hay algo también algo cargado, ¿cierto? Como anímica y emocionalmente. Entonces,
es una representación psíquica, simbólica de tus procesos internos. Entonces, con eso que tú dices, claro, una persona que quizás no esté tan conectada necesariamente con esos procesos internos, los pueda tener o no los recuerde, porque también recordar o no un sueño también responde desde la visión psicológica a mecanismos de censura por los cuales pasan los sueños, ¿cierto? Entonces, si es que yo tengo un sueño con una carga demasiado sensible, que yo sé que a nivel de mi realidad psíquica me puede impactar mucho, ese sueño se puede censurar, ¿cierto? Se puede distorsionar, o bien se puede censurar a tal modo que yo lo olvido, o como que, bueno, David, no podéis soñar esto porque en el fondo te va a afectar mucho, entonces lo reprimo y lo olvido. Entonces, en la base o en la línea que tú decías, claro, yo creo o siento que en la medida que empiezan a existir movimientos de autoconocimiento, de ver cómo están yendo los procesos internos, ya sea psicológicamente o energéticamente, que ahí impactan ya en otra envergadura, algo va a generar a nivel del sueño, ¿cierto? Si finalmente tiene que ver con ese movimiento energético interno de conocerse, pues, de autoconocerse, de ver qué es lo que te ocurre con tal situación, ver qué es lo que me está pasando, no sé, en mi relación, cómo estoy llevando mi relación de pareja, mi relación con mi amigo, cómo estoy yo con eso. Entonces, ahí con todas esas reflexiones internas, que ya son movimientos psíquicos, ¿cierto? Puede que algo también se empiece a manifestar a nivel de los sueños. Entonces yo siento que tal cual como tú lo dices, como en la medida que haya movimientos o conexiones psíquicas o energéticas, puede que esto se manifieste a nivel como onírico. Y si es que no, puede que efectivamente igual existe este movimiento, pero producto de los mecanismos de censura no se logre manifestar necesariamente. Pero como tú dices también, todo tiene un tiempo. No todos los procesos son los mismos, ¿cierto? Hay fluctuaciones, se va variando, entonces como no, yo siento que los sueños son una buena guía, porque te va mostrando muy, muy claro también los movimientos internos, psíquicos, cómo va yendo, no sé, pues en una terapia, yo que lo trabajo mucho en psicología, es increíble o es tal cual lo que se va trabajando en la terapia, así a modo de conversación, simbólicamente a nivel de los sueños también se va generando como estos movimientos o cambios. Entonces es un trabajo como igual que se va dando, siento yo. Claro, y sabe, bueno, algo que se me ocurre de curiosidad es, bueno, tú también empezaste a tener todo un proceso con la música, con el sonido, entonces me gustaría que nos pudieses comentar qué fue cambiando en ti a nivel de los sueños cuando empezaste a meterte en este mundo, en el tema de la música, la vibración, el sonido. ¿Hay algo particular que hayas notado que te ocurrió? ¿O algo que cambió a nivel de los sueños cuando tú empezaste a adentrarte en este mundo, a practicarlo y también a recibirlo? Sí, a mí me pasa algo bien, bien curioso con los sueños y yo creo que a todas las personas quizás como que trabajan con sueños le puede suceder en alguna medida, es que a mí me cuesta interpretarme mis propios sueños, ¿cierto? Porque como que estos mecanismos de censura o de represión o son con uno son aún más fuertes, analizando como porque, no sé, de repente aparece tal símbolo y si yo tengo, no sé, o soñé con mi mamá y yo tengo un tema ahí, yo con mi mamá, en el sueño no le voy a lograr dar la interpretación que quizás un terapeuta externamente me dice, pero David, tal cosa, mira, y ¿qué pasa con esto otro? O como, oh, no me había dado cuenta. Porque en el fondo igual los sueños tienen eso tan bello de que te ayudan a unir simbólica y abstractamente elementos que están escindidos o no están tan unidos, entonces como que se logra dar una unión bien interesante. Lo que yo siento que me ha ocurrido a mí con los sueños es que, aunque de repente me cuesta interpretármelos a mí, soy mucho más consciente de los periodos en los que empiezo a tener más sueños. Eso sí, empiezo a ser más consciente de tal, en la visión junguiana los sueños no es un sueño en particular el que uno analiza, son como series de sueños, vienen como por ráfagas, por oleadas le llaman. Entonces,
yo me he logrado dar cuenta o me he hecho más consciente de que, claro, hay periodos, por ejemplo, una serie de sueños que son varios sueños que uno va teniendo en la semana o en una cantidad de tiempo. Hay personas que sueñan todos los días y muchos sueños, pero al menos en mi caso en particular, yo me logro dar cuenta cuando empieza a ocurrir este fenómeno. Y cuando empieza a ocurrir esto, yo digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando en mi día a día? Porque en este momento empecé a conectar con este mundo onírico que se está movilizando, ¿cierto? Y que están apareciendo esta serie de sueños. Entonces, así yo al menos siento que me ha impactado a mí. Y siempre, siempre, siempre yo también recomiendo, yo tengo un amigo, Bastián Gutiérrez, un amigo que es músico, y con él muchas veces yo me junto a hablar y le cuento mis sueños, y él me cuenta sus sueños y todo, y él, bueno, estudia sociología también, todo un tema, pero cuando uno logra verbalizar el sueño y otra persona te dice o te empieza como a mostrar cosas que uno no se ha dado cuenta, ahí ocurre algo como bien importante. Es como que te lo estás analizando, ¿cierto? Más que interpretando es como ese análisis. Porque, por ejemplo, voy a contar aquí algo como íntimo y personal de uno de los últimos sueños que tuve hace un par de semanas. Yo soñé con una melodía, justamente con esto que tú estabas diciendo, como soñé con Ya. una canción, con una melodía. Antiguamente, a los 17, 18 años, me acuerdo que también soñé con una melodía, pero ahí no tenía celulares, entonces no lo pude grabar y se me olvidó. Pero siempre quedé con esa sensación, ¡ay, qué melodía maravillosa, cómo era! Y no lo pude recordar nunca más. Ahora volví a soñar con una melodía y la logré, la grabé. Entonces, esto yo se lo comentaba a mi amigo que es músico y estábamos ahí sacando la canción y todo, pero en un momento cuando yo le estaba diciendo la canción, porque él me contaba que también había tenido sueño, y hablamos de que lo hermoso o lo completo y lo vasto que se escuchan las melodías, por ejemplo, las composiciones de los sueños. Cuando Ujú. uno las trata de reproducir como musicalmente, no llegan a tener el nivel como de sonoridad o del impacto como emocional y lógico que te generaba en el sueño. Entonces, yo cuando estábamos hablando, le dije como, yo cuando escuchaba esa canción en el sueño, me sentía como lleno de vida, decía. Entonces, cuando me escuché diciendo lo que me había generado, más allá de la melodía de la canción, ¿cierto? O además de eso, lo que me generó a mí, como esto de sentirse lleno de vida, entonces ahí esto yo lo tomé. Bueno, ¿y por qué esto me resuena tanto? ¿Será que no me siento tan lleno de vida en estos momentos? Que en el sueño lo que me impactó, además o más allá de la melodía, es lo que anímica o emocionalmente implicaba esa melodía para mí en estos momentos, que quizás tiene que ver con poder sentirme más lleno de vida. Entonces, Ujú. siempre los sueños, siento yo, tienen una interpretación o un análisis más allá de lo concreto que es eso que está ocurriendo o Claro. apareciendo. Es qué es lo que implica para ti, qué significó, dónde te impactó. Y luego de entender eso, y por qué eso te impacta en este momento como ya en tu día a día, en tu vida. Y eso yo siento que claro, que es potente, es importante, ver qué es lo que te genera a ti el sueño. Finalmente, así es como yo le doy un sentido. Claro, de hecho, mira, justo porque, bueno, publiqué nuestro live y todo, entonces una persona me comentó por interno que dice que escuchó una canción en un sueño y dice que cuando escuchó la canción parece que estaba en inglés o en otro idioma, en inglés yo creo probablemente, y dice que la buscó y leyó la letra en español y dice que cuando leyó qué es lo que realmente decía la letra en español, dice que fue súper emocionante, eh, porque dice que sintió que esa canción, lo que decía, se lo estuviese diciendo su papá a ella, ¿ya? Eh, entonces dice que le llegó mucho y que fue una experiencia súper emocionante esto de despertarse con una música, ir a buscarla y darse cuenta que tiene la letra de la música. Era muy impactante para ella en términos de que sentía que se lo estaba diciendo su padre, que en este momento está ausente, o sea, ya no está acá, ¿sí?
Entonces, siento que es muy similar a lo que tú estás diciendo, porque en este caso, eh, mira, en este caso justamente, ahora que estamos hablando de música, lo importante no es la música, no era la melodía, no era la composición musical, sino que el significado simbólico que entró a tener para la persona, producto que le generaba, no sé cómo llamarlo en términos técnicos, pero un vínculo, Mm. ¿cierto? Un movimiento emocional respecto a un vínculo que era importante para ella. Entonces Sí, coincido con eso que tú me estás comentando. sí, tal cual. ¿Y qué pasa entonces si ahora nos ponemos a hablar de instrumentos musicales? Probablemente ya nos vamos a salir un poco de lo que es sonoterapia y musicoterapia, que ya tú nos has contado todo esto, pero ¿qué le podríamos comentar o qué le podríamos sugerir a las personas que sueñan con un instrumento musical particular o que sueñan con una canción específica? ¿Qué le recomendarías tú? ¿Cómo tomar esta información de los sueños y qué hacer con ella? Claro. Sí, mira, antes de saludar a mi amigo Matías Garrido, que se conectó, un bajista, músico espectacular, musicoterapeuta también. Yo creo que lo importante, tal como tú lo decías recién, tiene que ver siempre, lo voy a decir en algunos, en varios puntos, pero siempre a la base, al menos desde la visión desde la psicología, más bien junguiana o analítica, a la base tiene que ir siempre una lógica simbólica del sueño. Si yo sueño, por ejemplo, contigo, no eres tú la que aparece en el sueño, sino que es mi representación psíquica de ti. Entonces no eres tú, es los aspectos que yo considero de ti. Si yo sueño con alguna expareja, por ejemplo, no es que yo esté deseando el anhelo de estar con mi expareja. Tiene que ver con lo que psíquicamente lo que representa para mí ella en este momento. Entonces quizás, no sé, con mi expareja, no sé, yo tenía más libertad, viajábamos, mochileábamos, entonces quizás en este momento yo soñé con ella, no porque deseo estar con ella, sino que simbólicamente ella está representando en mi momento actual las ganas de salir, de viajar, de mochilear, por ejemplo. Entonces, siempre va a tener un elemento simbólico, más allá de tomar un diccionario, ¿cierto? Y ver, bueno, si sueña con una guitarra es porque le gusta la fiesta, no sé, es como, pero bueno, ¿qué es lo que para ti en tu historia representa esa guitarra? ¿Puedo Esa hacer una música. pregunta? Bueno, Justamente con esto que estás diciendo, porque Eh, a mí me pasó una vez que yo soñé con un violonchelo. Yo no tengo cero conocimiento a nivel de instrumentos musicales. Yo hacía música en el colegio porque era lo que más o menos sentía que me salía más fácil que artes plásticas. Ya. Entonces realmente muy poco conocimiento técnico de música. Entonces a mí me llamó la atención. ¿Qué me pasó a mí con ese sueño? Que me llamó la atención que pareciera tan específicamente un instrumento con el cual no tengo un vínculo en mi historia. Porque sería distinto, por ejemplo, que quizás yo hubiese estudiado música o que yo a lo mejor me dedicara a tocar el violonchelo. Entonces hay un vínculo mi vida diurna. Pero en este claro, caso, a mí lo que me llamó la atención, y dije, me dejó como muy, muy de incógnita a nivel simbólico, porque yo dije, no tengo esto en mi historia, no tengo familiares que toquen un violonchelo como para empezar a hacer nexos desde algo que sea cercano a mí. Y me decían que tenía que tocar el violonchelo para abrir una puerta, algo se tenía que abrir, pero la única forma de hacerlo era tocar el violonchelo. Y yo decía, pero es que yo no tengo conocimiento de música y yo no sé claro. tocar nada. O sea, esto va a ser horrible. Me decían, bueno, es la única manera. Así que o lo tocas como sea, o no se abre lo que se tiene que abrir, esto es una puerta. Entonces ahí, por ejemplo, en ese caso, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo me guiarías tú en ese sentido? Considerando que no tengo ningún vínculo directo con el tema del violonchelo o la música o la orquesta ni nada de eso. Claro. Bueno, yo primero que todo te diría que, o sea, siempre hay más de una forma. No sé si hay solo una manera, como, como Como me esa dijeron en quizás, el sueño. claro, y ahí como, no sé, yo de repente una vez me leyeron la carta astral y me dijeron, no, es que esto así tiene que ser. Y yo le dije, oye, pero
no sé necesariamente, o sea, puede que sea una manera, quizás tú en el sueño como te puedas conectar tocando el cello, pero quizás también observándolo o escuchando a algún chelista, no sé, como que hay muchas maneras de quizás de cómo se puede abrir esa compuerta, entonces yo relativizaría primero como este punto. Y lo otro tendría que, claro, ¿en qué contexto estaba ese chelo, por ejemplo? No sé si te animas o a contarlo un poquito más como en el contexto, porque te podría dar una visión como netamente del instrumento, pero ese instrumento estaba en un contexto y el contexto influye mucho también como en el instrumento. No sé o si te digo como quizá algo muy íntimo y te digo nada más como lo simbólico del instrumento. Pero pregunta, ¿qué es lo que, cuando tú me hablas de contexto, qué estaba pasando en mi vida en ese momento? Bueno, en el sueño, Ah, en no el sé, pues sueño. estaba, sí. Sí, es que en este momento es un sueño de hace un par de años, entonces me acuerdo solamente como por ahora de esa imagen, que yo sé que tenía que abrir una puerta o resolver algo. Había algo que tenía que resolver eh, y tenía que irme, claro, como por ese camino. Y en Mm. ese camino es que apareció una voz, la voz de una mujer que me decía, toca. Y yo veía la imagen de un violonchelo. Yo decía, es que no sé tocar, toca, me decía. Es que no sé tocar, no sé nada de Vale, música, toca, ya, me decía, porque es la única manera de abrir esa puerta. Si no, no la vas ya. a abrir. Eso Ah, es lo que recuerdo. ya, ya, Según ya. En el el sueño, pero lo que me queda, lo que me quedó. ya, súper. Pues entonces era como una búsqueda, era como, ahí estaba, esa era la puerta, en el fondo el chelo, ya. Entonces, por ejemplo, ya, si bien no toca, si no tiene ningún familiar, como, ¿qué impresión te da a ti ese instrumento? ¿Qué piensas tú de ese instrumento? ¿Qué es? Qué Como... buena pregunta es esa, que no me la había hecho, por supuesto. Como el violonchelo, yo inmediatamente lo asocio con orquesta, como con algo que requiere mucho conocimiento, que requiere práctica, disciplina. Em, Siento que es como algo muy, muy dedicado, muy específico y súper ajeno al mismo tiempo. Como que Mm, hay que tener mucho conocimiento y para mí es muy ajeno. Eso sería como mi definición del cielo. claro. Muy Entonces, bello también. sí, claro, claro. Entonces, por ejemplo, en el sueño, esa voz que te llamaba, que te decía como toca, no te decía que, simbólicamente, no te decía que tocaras el cello, te decía quizás que la puerta porque era una decisión. Entonces, frente a esa decisión o ese camino que tú tenías que seguir, tenía que ver en ese momento cuando soñaste con una dedicación, con lo que implica para ti el cello, una dedicación, el estudio, lo que tú me acabas de describir, en el fondo, esa Ah, era tu puerta, no era el cello. Era como la decisión, era quizá el tema de sentirte como en orquesta, como una parte más de un organismo más grande, pero al estar involucrada dentro de esa orquesta, lo que implicaba como el trabajo, la disciplina, la decisión, el estudio lógico, esa era tu puerta en el fondo, no era necesariamente tocarlo. Pero, como bien tú dices, eso requería o requiere como un tiempo, es desafiante también, por entonces quizás ese camino a su vez, tú lo interpretabas en ese entonces como algo desafiante, como a nivel como de la decisión o el camino que tenías que tomar. Entonces, de esa manera, al menos como ahí se podría ir abriendo un poco más, pero en este como ejemplo, por decirlo así, eh, tiene que ver justamente con eso, como esos elementos, esa decisión o esa entrega o esa perspectiva de cómo tenía que tomarse en ese momento quizás tu vida o la decisión, tenía que ver con lo que representa para ti ese elemento. ¿Por qué no ujú. salía, no sé, como no sé, un metalófono, un xilófono o un piano? Porque no tiene Claro, los elementos quizás como desafiantes que para ti sí implica el cello, por ejemplo. podría Entonces, ser, claro. tiene que ver como qué es lo que a ti te representa como en particular ese instrumento. Así al menos yo le daría como esa representación personal tuya, simbólica, más allá de decir, bueno, es que el cello, por la forma, igual que la guitarra, tiene que ver con las mujeres, no sé. Es como, no es eso, en el fondo el análisis, tiene que ver con algo particular tuyo.
porque otra persona capaz que diga, no, a mí me cargan los chelos, o yo toco chelo y para mí es maravilloso y lo encuentro como que me conecto. Entonces, en el sueño que en el mismo sueño que tú tuviste, si una persona hubiese tocado chelo y se conecta y se siente extasiada tocándolo, claro, su camino quizás en ese momento, o esa voz la llamaba a conectar con instancias de plenitud, tal como lo que representaba para ella el chelo. En tu caso Claro. era otro llamado, en el fondo, conectado. Esta es la forma de hacerlo como con dedicación, con trabajo, con disciplina, etc. Perfecto, perfecto. Mira, nos dejaron hay una pregunta que alcancé a leer ahora al final y nos dice, ¿todos los sueños son simbólicos? Entonces, responde tú desde tu visión y yo también voy a dar mi visión al respecto. Sí, desde la visión en la que yo los estudio y los trabajo, todos los sueños son simbólicos. Incluso los que son de compensación, compensatorios. Pero no porque sean simbólicos, necesariamente hay que analizarlos simbólicamente. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, imaginemos, tuve un accidente y falleció mi hijo, o falleció mi mamá en el accidente. Yo pasan un par de meses y tengo un sueño con mi hijo. O tengo un sueño, si en el sueño, si en mi vida diurna real, como falleció mi mamá, yo tengo un sueño donde aparece mi mamá y logramos tener una conversación final y logramos como hacer un abrazo y la emocionalidad, hacer un cierre, eh, ese era el sueño, el cierre, ¿cierto? No necesariamente yo podría ponerme a analizar, bueno, pero lo mismo que te preguntaba, sí, pero bueno, a ti, ¿qué representa a tu mamá? ¿En qué contexto estaban? ¿Qué te decía? ¿Cómo te decía? Analizarlo simbólicamente, pero no es necesario quizás en ese momento o en ese contexto. Ujú. Entonces, desde esta perspectiva, porque lo importante ayer el cierre, pues era lo energético, la emocionalidad que se desplegó, el cierre, el poder sentir incluso en el sueño a tu mamá o a tu hijo, y ahí está. Entonces, no necesariamente todo es sobreanalizable, pero sí todos los sueños, Claro. en términos de definición, claro, son simbólicos, porque en el fondo ahí, a diferencia quizás de una visión más energético-espiritual, que claro, vino tu mamá y efectivamente era tu mamá con la que tú te conectaste energéticamente, dice el sueño, desde aquí es simbólico, porque siempre que tú sueñas con tu mamá o con tu papá o con tu hijo, no son ellos, son la representación psíquica que tú tienes de tu hijo. No es tu hijo, es lo que tú observas, cómo tú lo representas internamente, eso es lo que tú sueñas. Con tu mamá también. Si yo sueño con mi mamá, no es mi mamá, es como, es mi mamá en relación a su rol de madre, pero no es mi mamá en relación de amiga o de pareja, porque yo no tengo ese vínculo con ella. Entonces, siempre que aparezca mi mamá en el sueño, va a estar en el rol específico, en el contexto como de madre-hijo. Entonces, eso es como, por eso siempre son como representaciones psíquicas, personales, desde la visión que yo los trabajo al menos. Dale, perfecto. Sí, ahí para contestarle también desde mi perspectiva, o sea, yo sí creo que la mayoría de los sueños son simbólicos, ¿sí? Y que requieren justamente este trabajo que menciona David, de ir a indagar qué relación tenemos nosotros con estos símbolos y a partir de ahí entonces poder buscar o encontrar ese mensaje que necesitamos para crecer, ¿ya? Independiente de eso, sí, también yo en lo personal, ¿cierto? Algunos sueños sí considero que son un poco más literales, ¿ya? Pero son los menos y hay que saber identificarlos muy bien, ¿ya? Y para eso, mi recomendación siempre es que lleven un diario de sueños y que aprendan a caracterizar sus sueños y a descubrir esos detalles que permiten tener esta capacidad de distinguir, de decir, sí, esto es algo simbólico, esto quizás es algo energético, álmico, o esto es algo que podemos ya mirarlo desde la metafísica o incluso a veces mensajes directos, ¿ya? Pero eso ya nos llevaría a hablar de un montón de otras líneas que tienen de trabajo los sueños, pero esa sí sería mi respuesta, que la mayoría son simbólicos y algunos, los menos, tienen otra naturaleza que ya habría que entrar a, digamos, a picar en el tema para poder dar orientación, ¿ya? De hecho, a ese tipo de sueños, Jung le llamaba como los sueños arquetípicos,
porque ahí como que se introduce como otra energética, no necesariamente desde tu energética como subjetiva personal, sino que ella viene Ajá. algo más como desde lo colectivo, desde este inconsciente colectivo. Entonces, me parece muy buena tu respuesta. Vale, gracias. David, mira, ya estamos llegando al final, de hecho estamos así como a unos minutitos, entonces, ¿qué mensaje le dejarías tú a la gente respecto a la temática que conversamos hoy día? ¿Alguna recomendación o simplemente un mensaje, orientación respecto a este tema? O sea, melodías, música, sonidos y sueños. Sí, bueno, agradecerte a ti y a todas las personas que nos vieron, que quizás nos van a ver más adelante. Yo siento que cualquier conexión con algo asociado o relacionado al arte nos va a conectar con lo onírico. Desde la cábala, por ejemplo, Jojma, que es de donde viene como toda la parte como onírica o simbólica, está relacionada también con Nexaj, que es como justamente donde está el arte. Entonces, yo creo que sí o sí nos va a ayudar esta conexión simbólica abstracta, ¿cierto? Como lo que nos propone el arte, justamente para generar estos movimientos que hablábamos al inicio, ¿cierto? Quizás de repente mucha lógica o la lógica predominantemente guiando nuestra vida, necesita un poco más de simbolismo o de la no estructura que nos ofrece, o de la estructura diferente que nos ofrece el arte. Entonces yo siento que eso le recomendaría a las personas que se conectaran con cualquier arte que sea, pintura, algo plástico, escultura, la música, y que estén muy atentos en sus sueños justamente a lo que simbólicamente representa para ellos el sueño. Un cuadro, ¿cierto? Representa muchas cosas, por cuánta persona observe el cuadro va a representar algo. Los sueños también. Entonces, que pongan atención a sus sueños también como una obra de arte, como abstractamente, qué es lo que le está presentando ese sueño. Es Eso, ya pues genial. Bueno, a todos y quienes están presentes, les recuerdo, bueno, si quieren aprender de sueños, tengo un curso de interpretación de sueños básico que justamente nos ayuda a aprender la mirada que nos ejemplificó David, ¿sí? Que es ir a mirar los elementos del sueño e ir a cuestionarnos sobre nuestra propia simbología, ¿ya? Así que si lo quieren tomar, tiene clases pregrabadas y cualquier consulta, bueno, al DM. David, si la gente te quiere contactar para una sesión o para adentrarse más en estos temas, porque tú también haces cursos sobre sueño y sobre el tema de musicoterapia y sonoterapia, así que, por favor, si tienes alguna actividad pronta, cuéntanos y cómo te pueden contactar. Sí, claro, pueden contactarme principalmente por Instagram, Psicología y Sonido, y ahí hay harta información que tengo de los cursos, de la charla, de varias actividades que estoy haciendo por Instagram y también como ahora presencial acá en Chile, que se está abriendo la posibilidad. Así que cualquier duda me lo pueden hacer por el Instagram. Ya, pues genial. David, no me queda nada más que agradecerte la disposición a colaborar, tu tiempo y todos los ejemplos que nos fuiste dando de cómo guiar esta temática, ¿ya? Y sobre todo este tema de musicoterapia, sonoterapia y cómo eso influye también en el mundo de los sueños. Así que eso, muchísimas gracias. Gracias a ti, pues ojalá le haya gustado a la gente y sigan soñando. Eso, me gusta. Ya, pues queridos y queridas, entonces nos despedimos, que descansen, que estén muy bien y nos vemos en otro capítulo. Chao, chao. Ok.